Taller de presentación del rombo dome que presenta la particularidad de transformar los triángulos del icosaedro del domo generado por Buckminster Fuller, transformarlo en rombos, tratando de simplificar la cubierta y disminuir la cantidad de aristas, sobre todo para beneficiar el escurrimiento de las aguas, eliminar posibles filtraciones de agua y también reducir la cantidad de uniones en los nodos. También la cantidad de travesaños que acuden al nodo estructural. Vamos a ir viendo una breve semblanza. Fuller tuvo una epifanía en momentos en que iba a suicidarse porque estaba deprimido por la muerte de su hija, de su única hija de 4 años, por una neumonía. Y frente al lago Michigan recibió una epifanía y que le dijo que él no era el dueño de su vida, y a partir de allí prometió dedicarse a crear una vivienda para todos, que lo llamó shelter o un refugio. Por eso el domo tiene la intención de ser un refugio para todos, autoconstruible y en consonancia con la naturaleza, que siempre busca los menores recursos para producir con lo mínimo indispensable lo necesario y eficiente en cuanto a la energía que utiliza. Acá estamos con Beto Preus, arquitecto de Luthier, y se van a ir sumando Sandra de Lucía, Nerla de Cutralcó y Nelson de Altagracia. ¿A qué vamos el domo frecuencia 1, que es justamente el icosaedro del que hablamos? Tiene 5 triángulos equiláteros en cada punta y 10 en el centro, o sea, conforma una esfera con 20 triángulos equiláteros y obviamente con todos sus vértices y caras. Cuando lo vamos multiplicando en cuanto a cantidad de caras, vamos a ir viendo que mejora su capacidad estructural, porque al subdividirse tiene más elementos de fijación para posibilitar una cubierta mucho más compleja. El frecuencia 1 normalmente lo usamos para domos de hasta 4 metros de diámetro, pensando en madera, que es un material más ecológico, digamos. Y
y pensando en una cubierta también de sustrato de madera, ya sea por tablas o por placas. Eh, el triángulo, como vemos, es equilátero, o sea que tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales. Recordemos que el triángulo tiene 180 grados, entonces cada ángulo del triángulo equilátero va a tener 60 grados. Siempre tenemos que estar relacionando el diámetro con el largo del travesaño para que la resistencia se mantenga. Entonces, cuando queremos mayor diámetro, vamos a tener que mantener, digamos, cierta longitud del travesaño. Y para mantener una longitud de del travesaño, vamos a tener que sumar la frecuencia. Para sumar la frecuencia, entonces, vamos a tener que incorporar, digamos, más triángulos. O sea, vamos a tener que pasar de la frecuencia 1 a la 2 y así sucesivamente. El asunto que nos reúne es tratar de, manteniendo la resistencia estructural y las frecuencias, generar menos caras. Para eso podemos unificar dos triángulos. Y por lo tanto, al unificar dos triángulos, vamos a poder transformándolos en rombos, vamos a poder generar mayores frecuencias, mayores resistencias, sin aumentar tanto la frecuencia. O sea, hasta 4 metros vamos a poder usar, hasta 4 metros de radio, o sea, 8 metros de diámetro, vamos a poder usar la frecuencia 4. En este ejemplo del domo frecuencia 1 vemos que a medida que agregamos barras y que le damos materialidad a esas barras, vamos a tener que aumentar en este tipo de unión el diámetro del encuentro, del nodo. Por lo tanto, para que todas lleguen con toda su sección, y en este caso le damos un diámetro mayor que el que tenía. Vamos a ver que de esa manera podemos materializar el nodo con la resistencia necesaria del conector y materializar así también el conector. En este caso usamos el conector de caño de 100 milímetros y teniendo en cuenta que hemos colocado un travesaño de 100 milímetros por 50 milímetros, aproximadamente 2 por 4 pulgadas. Para un diámetro de 4 metros, de hasta 4 metros, y en frecuencia 1, esto es lo más usual, lo más normal.
Eh, con este programa que es gratuito, se llama Acidome, se pueden ir calculando cuantitativamente y de acuerdo a secciones personalizadas de madera o hierro y distintos tipos de junta, de unión, de nodo, se pueden ir generando distintas frecuencias y configuraciones en cuanto a fracciones de la esfera, digamos. Vemos que como en la esfera vamos a tener un ecuador, vamos a tener, en el caso del icosaedro, 5 pentágonos rodeando ese ecuador y un pentágono en la parte superior y otro en la inferior, o sea, un pentágono en cada polo y 5 en el hemisferio superior y 5 en el hemisferio inferior. O sea que vamos a tener 10 pentágonos, 12 pentágonos en total y, y podemos dividir, digamos, la esfera en gajos, en 5 gajos prácticamente, cruzando por los polos. Hay que tener en cuenta que los travesaños trabajan a la compresión mayormente, pero cuando lo cortamos la esfera, los cordones, o sea, los horizontales, los mayormente horizontales, van a empezar a trabajar a la tracción, puesto que la, el apoyo a la tierra ya va a tender a abrirse toda la estructura. También van a trabajar a la tracción cuando haya vientos, también van a trabajar a la tracción cuando trabajen a la flexión, porque en cada tramo va a tener que soportar el peso de la carga que le va a aparejar los paneles de cierre. Entonces, vamos a considerar siempre ambos esfuerzos, tanto de tracción como de compresión al nudo. Y como en el nudo van a acudir varios travesaños, en el nudo se va a conformar un esfuerzo de momento. De momento flector, o sea, de implosión hacia adentro y en el caso de cuando haya viento, también de explosión hacia afuera. Por lo tanto, los conectores siempre van a estar requeridos en todos los esfuerzos. Y también de corte, porque cuando estén anclados, digamos, en el caso, en todos los casos, en los casos en que se une una arista con la otra y se usen tornillos o bulones o clavos, también van a trabajar el corte en las puntas. Eh, el, bueno, cuando tengamos el domo ya listo en una mitad de esfera, frecuencia 4, vamos a poder ver la cantidad de triángulos que tiene, que en la frecuencia 4 son
120 triángulos. Entonces, esos 120 triángulos aparte nos van a dar una cantidad bastante grande de diferentes medidas de travesaños y aristas y bueno, todos las complejidad que significa, digamos, cubrir tanta variedad de pendientes, de tanta cantidad de aristas a unir, que potencialmente esas aristas van a ser candidatas a la filtración, a la apertura, porque tengamos en cuenta que toda esta estructura es de madera y la madera no es estable dimensionalmente, que siempre está sujeta a contener humedad, es un material poroso, nunca no se puede estabilizar o impermeabilizar porque eso la deteriora más todavía, siempre tiene que estar respirando. Si usáramos madera más dura, sería más difícil de trabajar, por ejemplo, una semidura, y además de ser más pesada también, con lo que estaríamos poniendo en riesgo la resistencia. Por lo tanto, para los domos usamos eucaliptus, grandis, pinos, pino Oregon, por ejemplo, o con poco nudo. El acidón nos da la posibilidad de tener una configuración previa de la cubierta. Y como vemos ahí, hay muchos triángulos que se han transformado en rombos, los rojos, por ejemplo. Pero cuando cambiamos la subdivisión de la frecuencia 4, vemos que los triángulos, los pentágonos se invirtieron. En vez de estar apuntando hacia arriba, ahora apuntan hacia abajo, porque en vez de elegir subdivisión 1, elegimos subdivisión 2, que es inversa, digamos. Eso en frecuencia 2 también se da. Reducimos la cantidad de variaciones en cuanto a triángulos, a la cubierta, digamos. En la frecuencia 2, por ejemplo, que es la que estoy mostrando ahora, en la subdivisión 1 lo tenemos con una base plana y en la subdivisión 2 vamos a tener esas puntas que en este caso son fáciles de materializar porque son las bases. Inclusive hasta se puede materializar con sólidos o mampostería. Generalmente en las bases para los anclajes se usa materiales húmedos o con cemento para no hacer contacto de la madera con la tierra. Por lo tanto, ahí ya hemos logrado cambiar la configuración de la cubierta y tener solamente dos tipos de rombos. Todavía son triángulos, pero después vamos a ver que eso se puede transformar fácilmente en rombos
o sea, un plano cada dos triángulos. Un solo rombo por dos triángulos, como vemos ahí. La configuración de la cubierta de frecuencia 4, división 2, subdivisión 2. Y ven que seguimos teniendo los problemas en la base, pero como ya dije, son fáciles de resolver, de materializar. Son mitades de los rombos que tenemos arriba. En el caso anterior teníamos triángulos, teníamos una base más plana, digamos. En este caso una base totalmente horizontal. Pero seguíamos teniendo demasiadas cantidades de triángulos. Con respecto a la cubierta me estoy refiriendo ya, tratando de ir transformando, digamos, la idea de un icosaedro triangulado, pasando eh, a uno hecho por rombos. Y ahí cada vez vamos teniendo menos cantidad, digamos, de triángulos y de travesaños también. Al tener menos aristas, menos variación de aristas, también vamos a tener menos. Como vemos en este domo, los rombos permiten resolver mejor las cubiertas. Tenemos siempre menor cantidad de pendientes, menor cantidad de facetas, de caras, y menos trabajo para colocar la cubierta. Tenemos siempre pendientes más amigables, digamos, para descargar mejor las aguas. Y en este caso se han resuelto con rombos, pero en cada unión vemos la necesidad de colocar un perfil T para canalizar, digamos, la unión entre teja y teja. Eh, También el tema de las ventanas se ve beneficiado al tener algunas pendientes que terminan en horizontal, digamos. Ahí aprovechamos para colocar las ventanas, los dinteles, pero seguimos con la necesidad, digamos, de ubicarlos bajo una perfilería, digamos, o canalización o canaleta para articular la pendiente con la descarga del agua. Por eso el tema de transformar, de poder transformar el icosaedro triangulado a un domo realizado por rombos, nos permite resolver el tema de la mano de obra, sobre todo para la cubierta e inclusive para disminuir la cantidad de travesaños estructurales que no se van a ver debilitados al cambiarle, al disminuirle, al transformarlos en rombo, porque la estructura del domo se rigidiza siempre con entabladura o placas que lo rigidizan. O sea, la estructura del domo no es solo los travesaños y los nudos,
sino que se completa siempre con los rigidizantes, que pueden ser tablas de 1 pulgada o placas de, de fenólico o madera laminada o plywood. Lo que tiene mayor rendimiento es las tablas pegadas y machimbradas o a media madera, pegadas y clavadas al mismo tiempo. Eso nos permitió en este domo geodésico tradicional, digamos, frecuencia 4, 9 metros de diámetro, usando estructura de 2x4, que es 3/4 de esfera, digamos, o 5/8, mejor dicho. 5/8 de esfera, pero ya vemos que el ecuador está en el cordón intermedio, digamos. Tuvimos que, digamos, que doblar la teja. Acá vemos el domo ya transformado de esos triángulos pasados a rombo con los travesaños, y vemos que las cantidades de rombos son 2 nada más, con algunas mitades en la zona inferior. Pero básicamente son 2 tipos de rombos que completan toda la estructura. Por lo tanto, tenemos menor cantidad de travesaños y menores cantidad de caras a cubrir. Eso hace que no pierda resistencia a la estructura, puesto que el rigidizante siempre va uniendo los tirantes, los travesaños, y reduciendo la cantidad de aristas, además de ayudando, digamos, a mantener la impermeabilidad de la estructura, y que no la teníamos, digamos, en los domos tradicionales de triángulos. En la práctica, donde usamos tejas asfálticas o metálicas o de madera, la disminución de las caras y de los nodos nos permite, digamos, trabajar con mayor seguridad, y además poder disminuir la cantidad de elementos, digamos, de quiebres en toda la superficie de la cubierta, como por ejemplo en este domo, donde los triángulos en la cubierta se han transformado en rombos, y donde hemos podido, digamos, resolver los encuentros entre cara y cara, colocando un perfil tipo T, que ayuda, digamos, a canalizar las aguas en cada arista. Pero aún así, siempre en los encuentros con las aberturas,
vamos a tener que agregar una canaleta para derivar, para cambiar de plano, digamos, y derivar el agua por fuera de la abertura para que no haya problemas de filtración o riesgos de filtración, digamos. Sobre todo en lugares donde también se acumula nieve y donde eh, entre teja y teja se suele acumular moho, sobre todo en los lugares de época pendiente, como son los lugares superiores del domo. Eh, con el rombodom, entonces mejoramos la cubierta, mejoramos el rendimiento de los materiales, aceleramos la mano de obra porque hay menores cantidad de cortes que hay que realizar. Y, y bueno, y eso ayuda a la economía del producto final, ¿no es cierto? En un próximo taller vamos a ver inclusive cómo hacer un panel autoportante con la forma del rombo, que como vimos eran solo dos tipologías distintas nada más para un frecuencia 4. Este es un domo frecuencia 4 de 9 metros 40 de diámetro. Se usó una sección de madera de pino Oregon que se rigidizó con tablas cortadas a media madera de álamo, pegadas con cola poliuretánica y clavadas. Estas tablas, junto con el travesaño y los conectores usados, conforman la totalidad de la estructura resistente. Luego hay una membrana primera hidrófuga o trampa de vapor también que se utiliza como, como cubierta precaria o temporaria hasta que se colocan todas las tejas, ¿no es cierto? Que no es totalmente impermeable, o sea, se puede dejar por un par de días nada más, luego hay que cubrirla rápidamente con con un polietileno, porque no es totalmente impermeable, porque se va también los rayos del sol la van secando y le quitan sus características, digamos, sus propiedades. En realidad no es una membrana hidrófuga, es 100%, sino que se usa inmediatamente sobrepuesta a la primera piel estructural, digamos, rigidizante a las tablas o placas de plywood, como trampa de vapor. Básicamente es una trampa de vapor para que el vapor no condense, digamos, inmediatamente en, sobre la aislación térmica, sino que condense antes y no permita, digamos, que se humedezca la aislación térmica y pierda propiedades de la aislación térmica que viene inmediatamente en la piel superior a la membrana hidrófuga o trampa de vapor.
mejor dicho. Luego viene la